Buenos días de nuevo a todos. Me da miedo tomar la palabra por si acaso me identifican con un demonio por la China, como ha predicado el anterior. Bueno, en estos tiempos en los que la escritura parece haberse convertido en un oficio no solo antiguo, sino también de apariencia inútil cuando no está unida a la fama, y la fama ya sabemos que parece solo unida a la crítica y el despropósito del exhibicionismo, quizás sea bueno rescatar y elogiar el oficio de amanuense, con su paciencia, su escondimiento, su falta de notoriedad, como oficio evangélico. Como digo, en estos tiempos de identidades exhibicionistas que se apegan a la imagen, a la palabra inmediata y seductora. No todos, casi nadie, no todos podemos aportar algo nuevo al mundo. Siempre todos somos una novedad en el mundo. Y por eso una parte importante de nuestra vida no es sino transmitir, al menos no interrumpir, la verdad, la belleza, la bondad que otros han descubierto como parte de la vida, también como parte de nuestra vida. Esto supone una humildad creativa y esforzada que creo que se podría y debería elogiar cuando se hace con delicadeza, con empeño y con eficacia. Así lo hicieron los evangelistas, y así lo hicieron tantos secretarios y amanuenses en el medievo, entre los que podríamos citar, por ejemplo, al monje Böhmer o su compañero Gottfried, que palidecen ante la potencia de aquella a la que sirvieron, en este caso Hildegard von Bingen, pero que en su aparente palidez le fueron necesarios para que el plan de Dios brillara sirviéndose de ella. Hoy podríamos remitirnos a tantos compiladores, traductores y difusores de los grandes pensadores que los ponen en nuestras manos y que no solo ofrecen a otros lo descubierto, sino que lo acogen, como diría Claudio Rodríguez, mi paisano, haciendo de ella vida y labor propia. Todo lo anterior no tiene otra pretensión que ser la de una presentación elogio de don Fernando Beltrán, que tan generosamente aceptó encontrarse este año con nosotros para presentarnos a la figura de Thomas Merton y su reflexión sobre la paz. Aunque su vida profesional ha estado dedicada al idioma inglés, fue profesor de Rosario en el Departamento de Lengua Inglesa hasta el año 2019, ya su tesis doctoral en el área de estudios norteamericanos versó sobre los escritos de Thomas Merton. En la actualidad es coordinador de la sección española afiliada a la International Thomas Merton Society. Es autor de libros sobre su obra, El verdadero viaje, La voz secreta, los recientes, y además ha traducido solo en colaboración algunas de sus grandes obras, como La montaña de los 7 círculos, o Diario en Asia, o últimamente una pequeña pero profunda y enriquecedora obra, Pensamientos en soledad. También ha traducido el libro de James Finlay sobre la propuesta mística de Thomas Merton en el Palacio del Vacío, un libro especialmente atinado de uno de los monjes que fue novicio con él. Después no siguió siendo monje, pero le conocía personalmente. Y después ha dirigido la edición española del diccionario de Thomas Merton. Por otra parte, ha difundido su obra a través de congresos, retiros, cursos, publicaciones en distintos foros de España, Inglaterra, Estados Unidos, Chile, Argentina. Quería volver a subrayar, no para quitar mérito, sino todo lo contrario, para subrayar su mérito en este tiempo de vanidades de la que nadie parecemos escapar, que lo evangélico no es ser original, sino saber recibir, vivir y compartir con empeño, delicadeza y fidelidad creativa lo que hemos encontrado como fuente de vida. Quizás sea así como nos hacemos únicos sin pretenderlo. Dicho esto, invito a escuchar con atención las palabras de Fernando, sabiendo que las ha preparado no solo con intención académica, sino vivificante, como es el pensamiento del mismo Thomas Merton, como renovadas semillas de contemplación y de acción. Muchas gracias, Fernando. Te escuchamos. Muchas gracias. Y muchísimas gracias, Francisco. Me gustaría comenzar con un triple agradecimiento. En primer lugar, quisiera agradecer a Francisco García
decano de la Facultad de Teología, por su amable invitación y por su gentileza y cordialidad desde el primer momento. Para mí estar hoy aquí, en este lugar, en esta casa alemana, es una verdadera bendición. En segundo lugar, quisiera expresar mi gratitud al cisterciense Francisco Rafael de Pascual. Hoy debería estar con ustedes, estoy yo en su lugar, y con él llevo colaborando en la difusión del mensaje de Thomas Merton durante 3 décadas. Él intramuros y yo extramuros, por así decir, en un tipo de conversación fértil que se encuentra en la propia raíz monástica de la universidad. De hecho, en rigor, esta conferencia podría basarse por completo en un ensayo del propio Merton titulado Aprender a vivir, en el que habla en retrospectiva de su propia experiencia universitaria, primero como discente en las universidades de Cambridge, en el Reino Unido, en Columbia, en Nueva York, y después como docente en la Universidad de San Buenaventura de los franciscanos, también en los Estados Unidos, más adelante siendo ya monje como novicio y posteriormente como maestro de novicios en la abadía de Nuestra Señora de Getsemaní en Kentucky, para acabar finalmente como estudiante y como hermano de monjes de otras religiones. En ese ensayo al que me refería, Aprender a vivir, por cierto, tras señalar el logos y la ratio común a ambos, monasterio y universidad, menciona, y no será la única vez, como veremos, a Santo Tomás de Aquino, junto a Spoto y Eckhart, para referirse a la sabiduría mística, a la sapiencia de universitarios como Santo Tomás y a la ciencia, por otro lado, la ciencia de las escrituras, de monjes estudiosos. Para Merton lo importante es que ambos son escuelas y el corazón de su enseñanza reside en la posibilidad de poner a los estudiantes en contacto con el origen, activando, cito a Merton, su centro más interno, la scintilla animal, el ápice o chispa, que es una libertad más allá de la libertad, una identidad más allá de la esencia, un yo más allá de todo ego, un ser más allá del reino de lo creado y una conciencia que trasciende toda división, toda separación. En tercer lugar, mi gratitud se dirige, y no es menor, al Papa Francisco por su pronunciamiento inequívoco en favor de la paz y hoy, además, de una manera muy singular, por haber resumido como nadie en pocas palabras el legado de Thomas Merton y su significado. Tras un sucinto esbozo biográfico de Merton, esta pequeña presentación se articulará precisamente en torno a las palabras del Papa sobre Thomas Merton. Antes de ello, quisiera leer el fragmento de una oración por la paz de Thomas Merton que fue leída por el senador Frank Kowalski en la Cámara del Congreso norteamericano el 12 de abril de 1962, hace ahora 62 años. La oración, el fragmento de la oración dice así: Padre de todos los hombres, Creador y Señor del universo, Señor de la historia, tus designios son inescrutables, tu gloria es sin mácula, tu compasión por los errores humanos no se agota, nuestra paz descansa en tu voluntad. Concédenos prudencia en proporción a nuestro poder, sabiduría pareja a nuestra ciencia, humanidad en la medida de nuestra riqueza y nuestra fuerza. En esa misma oración, Merton se refiere a un momento histórico de opciones drásticas, o bien, lo cito de nuevo, emprender la paciente arquitectura de la paz o dar el último paso hacia el abismo del caos. El contexto de la petición de su plegaria era el de una administración presidida por John Fitzgerald Kennedy, el 35 presidente norteamericano y el primero católico, con la crisis de los misiles en Cuba muy cercana en el tiempo y en un panorama internacional marcado por la proliferación nuclear, la Guerra Fría, las luchas por los derechos civiles y el conflicto en Vietnam en el horizonte. En este punto, permítanme recomendarles encarecidamente la lectura del libro Paz en tiempos de oscuridad, que el propio Thomas Merton concluyó ese mismo año.
en 1962. En él se recoge una extraordinaria selección de ensayos sobre la guerra y la paz que tuvo que aguardar más de 40 años hasta ver la luz en la edición original en lengua inglesa, cuyo título original, de manera significativa, era Paz en la era postcristiana. En su prólogo, Jim Forrest, autor de una biografía sobre Merton y entonces joven activista por la paz, pone de manifiesto no solo la vigencia, sino la urgencia de su mensaje en nuestros días. Forrest constata su influencia en la condena del Concilio Vaticano II, cito ahora el documento, a toda acción bélica que tienda indiscriminadamente a la destrucción de ciudades enteras o de extensas regiones junto con sus habitantes, como crimen contra Dios y contra la humanidad. En la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual, Gaudium et Spes, el número 80. ¿Quién fue Thomas Merton? Él mismo cuenta la primera parte de su vida, el relato de su conversión, en su temprana novela autobiográfica La montaña de los 7 círculos, de cuya publicación se cumplió el año pasado el 75 aniversario. Traducida a más de 20 idiomas, no ha dejado de conocer sucesivas ediciones hasta la actualidad. El comienzo ya es del todo significativo. Sus primeras líneas dicen así: «Vine al mundo el último día de enero de 1915, año de una gran guerra y a la sombra de las montañas francesas de la frontera con España». A continuación describe cómo, no lejos de allí, estaban recogiendo, son sus palabras de nuevo, a hombres que se pudrían en zanjas enfangadas, entre caballos muertos y cañones destripados. En la sinceridad de su testimonio, su voz personal y su recepción universal se han reconocido rasgos que lo asemejan a las confesiones de San Agustín y la inspiración de Dante. Merton narró con ritmo ágil, diálogos vivos y descripciones casi cinematográficas la realidad de su existencia, con luces y sombras, con anhelos, dilemas, contradicciones, hasta el año en que hizo sus votos solemnes en 1947. En esas páginas dibujó con la sensibilidad heredada de sus padres, ambos artistas, paisajes rurales y urbanos de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Italia y Cuba. Lugares de privilegio y de exclusión social, paraísos claustrales y entornos de segregación racial, conversaciones con familiares, amigos y mentores, con artistas, soñadores y activistas. Si Merton conoció la locura de las dos conflagraciones mundiales que sacudieron la conciencia de la humanidad en el siglo XX, el año de su muerte, en 1968, en Bangkok, en el curso de un viaje con ocasión de un encuentro interreligioso monástico, estuvo marcado en Norteamérica por los asesinatos de Martin Luther King y de Robert Kennedy. Que haya sido contemporáneo de Auschwitz, Hiroshima, Vietnam y los disturbios raciales de Watts es algo en lo que estoy implicado de manera personal y profunda, escribiría. Podríamos decir que el itinerario vital de Merton encontró su correlato geográfico en 3 etapas que cerrarían el círculo de su viaje interior, lo que él denominó el verdadero viaje, de una manera gráfica, sucinta, excesivamente simplista, pero didáctica, espero. Europa representó su acceso primero a la fuente contemplativa. América, en realidad, las dos Américas, los dos hemisferios, constituyó una suerte de axis mundi, un verdadero nuevo continente y su inmersión en el río de la oración y el compromiso. Finalmente, en Asia se unirían las dos astas de la cruz en un eje de vacío y plenitud, un océano de insondable compasión. Tras el dato mínimo y el relato brevísimo, el rostro y la mirada. La pregunta persiste. ¿Quién fue Thomas Merton? El año 2015, con motivo del centenario de su nacimiento, se celebró un congreso que tomó como inspiración los versos de un poema suyo que dicen: «Cada ser que nace viene al mundo como una pregunta, para la que las viejas respuestas no bastan.
El jueves 24 de septiembre de ese mismo año, 2015, en su visita al Congreso de los Estados Unidos durante un viaje apostólico, el Papa Francisco pronunció un discurso apelando a la memoria de su pueblo, el pueblo estadounidense. En él destacó a 4 de sus ciudadanos para, en sus palabras, honrar su memoria, señalando que de maneras diversas hombres y mujeres como ellos nos aportan, de nuevo las palabras del Papa Francisco, una hermenéutica, una manera de ver y analizar la realidad. Estos eran Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day y Thomas Merton. De los 4, los 3 últimos fueron coetáneos. Se conserva la correspondencia entre Merton y Dorothy Day, y sobre ellos se ha escrito ampliamente. Martin Luther King se disponía a participar en un retiro de activistas por la paz moderado por Thomas Merton, que tuvo lugar en la ermita de la Abadía de Getsemaní en 1964, pero no le fue posible debido al viaje que emprendió para recibir el Premio Nobel de la Paz. En ese memorable discurso, el discurso de King, cita los mismos versos del poeta John Donne, de los que procede el título del conocido libro de Merton, Los hombres no son islas. A cada uno de los 4 el Papa Francisco los definió por el sueño que encarnó cada uno de ellos. El sueño de la libertad, el de la pluralidad y la no exclusión, el de la justicia y el sueño del diálogo y la apertura a Dios, respectivamente. Y de Merton, en concreto, dijo lo siguiente, lo cito literalmente: fue sobre todo un hombre de oración, un pensador que desafió las certezas de su tiempo y abrió horizontes nuevos para las almas y para la Iglesia. Fue también un hombre de diálogo, un promotor de la paz entre pueblos y religiones. Lo que sigue será una ilustración injusta, por ser forzosamente breve, de esos rasgos. Aunque diferenciados a efectos de exposición, no se pueden concebir de forma separada y su distinción solo debería servir para realzar la unidad dinámica de todos ellos. Empecemos por el primero. El Papa Francisco empezaba por definir a Thomas Merton como hombre de oración. ¿Quién soy yo? Ese interrogante palpita en el centro de las grandes religiones, en el recinto de la conciencia de cada ser humano. Conocedor, como pocos, de los caminos contemplativos de la tradición cristiana, Merton subordinó la enseñanza de modalidades específicas de oración a la posibilidad real y a la necesidad vital de ser oración. Adopta el ejemplo de San Antonio, quien señalaba que la plegaria de un monje no es perfecta hasta que ya no se da cuenta de que está orando. Primero, señala, se hace necesario convertirse a Cristo. Pero eso no basta, pues de hecho, la conversión cristiana es un giro interior tal que nuestra nostalgia de pertenencia solo se saciará cuando, atravesado el río de la muerte, nazcamos con Él y en Él convertidos en Cristo. Para acercar la mística y el compromiso de Merton a escenarios familiares para nosotros, hay que destacar la enorme influencia de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Ávila en su vida de oración. En cuanto al primero, le dedicó un libro entero, Ascenso a la Verdad, para tratar de, cito a Merton, explicar la teología mística de San Juan de la Cruz a la luz de la teología dogmática de Santo Tomás de Aquino. Solamente este libro ya merecería no solamente una conferencia a comentar el libro, sino no lo llamaré taller, un curso, en fin, un ciclo de por sí. No será ese el objeto de la conferencia, sin embargo. Hace 3 años la profesora Asunción Escribano les habló aquí, utilizando la imagen del pájaro solitario, del itinerario creyente. Hoy tan solo destacaré de ese libro de Merton, Ascenso a la Verdad, unas palabras de su prólogo en las que señala que es imposible la paz sin la caridad. Desde un rincón de la América profunda, Merton compartió con sus conciudadanos una crítica en ocasiones muy dura, aunque siempre constructiva, de aliento compasivo, a fin de atravesar la opacidad que empaña nuestra mirada y transver, como lo llama el poeta Manuel de Barros. Merton consideraba que para que cualquier cambio
personal y social, de mentalidad y de estructuras, sea real y tenga impronta humana, este ha de tener raigambre espiritual. Y le movía la convicción de que la dimensión contemplativa tiene el poder de transformar a un grupo de individuos e incluso a la humanidad entera en una comunidad. Dios, escribía, es infinita soledad y sociedad perfecta. Si había dicho que monasterios y universidades son, de distinta manera, escuelas, de los primeros subrayó que son específicamente escuelas de caridad, espacios de reorientación o metanoia capaces de convertir a los meros individuos en auténticas personas. Y es que, distinguía Merton, si bien, en sus palabras, psicológicamente el individuo es lo que se construye por discriminación de todos los otros individuos, la persona única e irrepetible está constituida por el amor divino. Salvar la brecha entre contemplación y compromiso fue tarea de toda una vida. Merton habría de resistir y oponerse a los grandes males de nuestra era: racismo, guerras, uso pervertido de los medios de comunicación, estatalismo e individualismo extremos, a partir de lo que experimentó en 1958 en una calle bulliciosa de la ciudad de Louisville. Iba allí a hacer una visita médica. 10 años antes de morir y 10 después de haber escrito su autobiografía, recoge de ese momento en su diario lo siguiente: en el centro de nuestro ser hay un punto de nada que no está tocado por el pecado ni por la ilusión. Un punto de pura verdad, un punto o chispa que pertenece enteramente a Dios. Ese puntito de nada es la pura gloria de Dios en nosotros. Es, por así decirlo, su nombre escrito en nosotros, como nuestra pobreza, como nuestra indigencia, como nuestra filiación. Es como un diamante puro fulgurando con la invisible luz del cielo. Está en todos, y si pudiéramos verlo, veríamos esos billones de puntos de luz reuniéndose en el aspecto y fulgor de un sol que desvanecería por completo toda la tiniebla y la crueldad de la vida. Desvanecería por completo, y no es nada, toda la tiniebla y la crueldad de la vida. No tengo programa para esa visión, se da solamente, pero la puerta del cielo está en todas partes. Con esa mirada solitaria y solidaria, Merton asumió la doble pero indivisa tarea de orar y obrar en el mundo para concebir, es decir, para imaginar y gestar lo que el educador Paulo Freire denominó lo inédito viable. Lo inédito viable, inédito, no estrenado, no probado, pero viable, posible. Pues las viejas respuestas no bastan. Y lo hizo desvelando las ficciones y engaños en la génesis de toda suerte de violencias simbólicas y reales que configuran nuestros comportamientos convencionales, lo que el sociólogo Pierre Bourdieu definió como habitus, haciendo suyo el concepto de Santo Tomás de Aquino. Por eso, aunque la soledad no es separación, escribe Merton, la madurez social del amor supone al mismo tiempo el desarrollo de una cierta soledad interior. En una de las conferencias que impartió en Alaska el último año de su vida, Merton afirmó: cuando rezo soy en cierta manera todo el mundo. Encuentro a mis semejantes no solo a través de mi contacto externo con ellos, sino en lo más secreto de mi corazón. Veamos ahora el segundo rasgo con el que el Papa Francisco definía a Thomas Merton. Dijo de él que fue un pensador que desafió las certezas de su tiempo. Merton fue escritor de ensayos, de diarios, de poemas, de cartas, contemplativo y pensador. Su extensa producción escrita fue plural, y ahí hay que añadir otras facetas de expresión artística y en sus últimos años incluso la fotografía. Todas ellas están atravesadas por su preocupación central por el tema de la paz. Paz interior, paz monástica y paz social. No se comprende bien ninguna de ellas sin las otras. Y si hay quien quisiera ver un factor excluyente quizá en la segunda,
conviene recordar la invitación de Merton a las personas laicas a emprender un viaje espiritual sin la necesidad de optar por un monacato formal, aunque esa fue su opción. Merton menciona al monje laico de tipo Zósima, aludiendo a la distinción que Dostoyevsky establece en Los hermanos Karamazov entre la asceta Therapont, que se separa del mundo para poder maldecirlo desde la torre de su soledad, y el starez Zósima, de carácter amable y compasivo, que se identifica con quienes sufren en el mundo y solicita con su oración las bendiciones de Dios sobre todos ellos. Para Merton, esa opción monástica de un carácter quizá más carismático que institucional, que no descansa en complejas estructuras, adquiere cada vez mayor relevancia en nuestro mundo. Ser uno, monos, y aprender a amar mediante la pureza del corazón, el desapego y la libertad interior es un anhelo común a todo ser humano. Ese monaquismo del corazón ecuménico e interconfesional opera sobre aquellos mismos factores culturales, sociales y psicológicos de los que no dependen, transformando a la persona y a su entorno social desde el mismo ápice del alma. Esa acción puede resultar desconcertante y en el caso de Merton ciertamente lo fue cuando, rompiendo expectativas, se alejó de imágenes reduccionistas y de etiquetas equívocas que se habían proyectado sobre él tras la publicación de obras que ya son clásicos como Semillas de Contemplación o Nuevas Semillas de Contemplación, Pensamientos en Soledad, El Hombre Nuevo, Vida y Santidad o Las Aguas de Siloé. De manera consecuente con el contenido hondamente espiritual de esos libros, pero a la vez sorprendente, la evolución de su pensamiento le llevó a adoptar formas de expresión artística novedosas, experimentales, críticas. Merton estableció contacto con creadores de vanguardia, como, por citar tan solo un ejemplo mínimo, también cercano, ahora diré por qué, por ejemplo, con el pintor Ad Reinhardt, de quien pudimos ver una exposición hace 2 años, se pudo ver en la Fundación Juan March, en Madrid, que al igual que el propio Merton, hacía referencia a místicos como Nicolás de Cusa en sus escritos. Pues bien, Paul Person, al frente del Centro Thomas Merton en Estados Unidos, a propósito de esto, en un congreso en el que tuve ocasión de codirigir con él en Ávila, esto hace muchos años, en el 2006, concluye: el arte de los últimos años de su vida expresa la madurez de su relación con Dios, con el mundo y consigo mismo. Los dibujos maduros de Merton, caligrafías zen, graffiti y manchas de tinta, como su antipoesía, actúan a modo de signos de interrogación. Nos invitan a atravesar el espejismo abyecto de la publicidad, a transver el espejismo abyecto de la publicidad y la cháchara tecnológica al objeto de alcanzar el resplandor interior del ser y la conciencia del paraíso que se encuentra en el interior de todos y cada uno de nosotros. El propio Merton escribió acerca del arte sacro. En una época de campos de concentración y bombas atómicas, la sinceridad artística y religiosa debe excluir ciertamente todo sentimentalismo superficial. Tampoco puede ser hallada en el frío perfeccionismo académico. El arte de nuestro tiempo, incluso el arte sacro, tiene necesariamente que estar caracterizado por una cierta pobreza, dureza incluso y severidad, correspondientes a las violentas realidades de una época cruel. El arte sacro no puede ser cruel, pero debe aprender el modo de ser compasivo con las víctimas de la crueldad. Y no se ofrecen caramelos a quien muere de hambre en un campo de concentración, ni mensajes de un optimismo lamentablemente inadecuado. Nuestra esperanza cristiana, señala, es la más pura de las luces que brillan en la oscuridad, pero brilla en la oscuridad y es necesario entrar en ella para verla brillar. Merton se adentró en el corazón de las tinieblas en poemas estremecedores. Uno, por ejemplo, titulado Niña Bomba Original, estremecedor, realmente estremecedor, escalofriante, sobre el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima, o sobre los crematorios de Auschwitz. Su diagnóstico,
donde no hay amor al ser humano ni a la vida, por más que se hagan leyes, se establezcan salvaguardias e inspecciones y se llene el espacio de satélites de espionaje o se cuelguen cámaras desde la Luna, no puede haber paz en la Tierra, mientras se vea al prójimo como un ser al que esencialmente hay que temer, del que desconfiar. En suma, como diría en el título, resumiría en el título de uno de los ensayos más conocidos, la raíz de la guerra es el miedo. Hemos leído su diagnóstico, su prognosis. Merton escribe: nos hallamos en medio de la mayor revolución que el mundo haya presenciado jamás. Afecta a todos y cada uno de los aspectos de la vida humana. El gran interrogante es si en verdad puede encaminarse a fines compatibles con la auténtica dignidad y destino humano. Ni la ciencia, ni la política, ni la economía por sí solas podrán llevarla a cabo, y mucho menos la fuerza armamentística nuclear. Debe concertarse una plena y consciente colaboración de todos los recursos de conocimiento, técnica y capacidad humanos. Él no denostaba ni rechazaba el uso de esos recursos, de esas capacidades humanas, al contrario, pero añade: pero la única esperanza de que su coordinación tenga éxito reside en la más honda y unificadora luz que le ha sido otorgada al ser humano, la revelación de la unidad de todos los seres humanos en el amor de Dios como su único Hijo, Jesucristo. Todos los esfuerzos humanos, sí, necesarios, indispensables, pero no suficientes. El tercer rasgo con el que el Papa Francisco definió a Thomas Merton fue como alguien que abrió horizontes nuevos para las almas y para la Iglesia. Lo que voy a introducir a continuación no es nuevo, y sin embargo está en consonancia plena con la primacía que ocupa para el Papa en la Iglesia de nuestro tiempo. Veamos de qué se trata. Merton describe lo siguiente en la entrada de uno de sus diarios 11 años después de su ingreso en Getsemaní, el 4 de julio de 1952, mientras hace una ronda nocturna por el monasterio para vigilar que no hubiera incendios. Era una zona muy calurosa y bueno, había mucha vegetación y se habían dado incendios previamente. Eleva una plegaria y recoge la respuesta a la misma. A ti, que duermes en mi seno, no te encuentro con palabras, sino en el surgir de la vida, dentro de la vida y de la sabiduría, dentro de la sabiduría. Se te encuentra en la comunión, tú en mí y yo en ti, y tú en ellos y ellos en mí. Desposesión dentro de desposesión, vacuidad dentro de la vacuidad, libertad dentro de la libertad. Estoy solo, tú estás solo, el Padre y yo somos uno. A continuación, escribe en su diario, recoge: la voz de Dios se oye en el paraíso, pone sus palabras. Lo que era vil se ha convertido en precioso. Lo que ahora es precioso nunca fue vil. Lo vil no lo conozco en modo alguno. Lo que era cruel se ha vuelto misericordioso. Lo que ahora es misericordioso nunca fue cruel. Siempre he cubierto a Jonás con mi misericordia y no conozco la crueldad. ¿Me has visto, Jonás, hijo mío? Misericordia dentro de misericordia, dentro de misericordia. He perdonado al universo sin fin, porque nunca he conocido el pecado. Lo que era pobre se ha vuelto infinito. Lo que es infinito nunca fue pobre. Siempre he conocido la pobreza como infinito. No amo en modo alguno las riquezas. Cárceles dentro de cárceles dentro de cárceles. No atesoréis éxtasis para vosotros mismos en la tierra, donde los minutos irrumpen y roban. No te aferres más al tiempo, Jonás, hijo mío, no sea que los ríos te arrastren. Lo que era frágil se ha vuelto poderoso. Amé lo más frágil. Cuidé lo que era nada. Toqué lo que carecía de sustancia. Y dentro de lo que no era, yo soy. Y concluye así sus notas cuando amanece. Hay gotas de rocío que se muestran como zafiros en la hierba en cuanto aparece el gran sol, y las hojas se agitan tras el vuelo callado de una paloma que huye. Gotas de rocío como zafiros en la hierba.
gotas de rocío como zafiros en la hierba cuando aparece el gran sol. El jesuita Gerard Manley Hopkins, que fue determinante en la decisión de Merton de hacerse católico, debió experimentar algo similar cuando escribió estos versos. De repente, yo soy lo que Cristo es porque Él fue lo que yo soy. Y este fulano, hazme reír, pobre pedazo de teja, este pelele, brizna de leña, diamante inmortal, es diamante inmortal. Este y aquella nada. Ese fulano y la otra fulana que son nadie, sin precio y por eso para algunos despreciables, son sin embargo diamante inmortal, zafiros, cuando los mira el gran sol, cuando los colma la luz. Quisiera ejemplificar el fuego de la profecía que esconde ese poema a través de otro lugar teológico que nos interpela a todos a diario. En una entrevista reciente a Luca Casarini, impulsor de la plataforma de rescatadores del mar Mediterránea Saving Humans, en la revista Vida Nueva, invitado por el Papa para formar parte de la 16 Asamblea General Ordinaria de los Obispos, leemos su testimonio estremecedor, el de algo que le hizo cambiar su vida. El 28 de junio de 2018, escribe, hubo un barco de migrantes que estuvo unos 6 días abandonado a la deriva. No había rescate, pero sí seguimiento por parte de los medios de comunicación. Todas las cámaras filmándolo, pero ni un dedo se movía. Hubo muchos muertos, también niños, todo en directo, sin intervención alguna. Esa noche, dice, tuvo una pesadilla en la que sus 2 hijos se ahogaban en el mar y él no lograba darles la mano. Fue espantoso, nos dice. No pudo dormir y a las 5 de la mañana se levantó con el impulso de que había que hacer algo. El día siguiente cogió el teléfono y, para su sorpresa, todos estuvieron de acuerdo en apoyar su iniciativa. Para mayor asombro, el arzobispo de Palermo lo llamó y lo convocó para interesarse. En el curso de la conversación le interrumpió y le preguntó: ¿pero a ti qué es lo que te mueve? Y tras oír su historia, el arzobispo le cortó en seco y le espetó: esplácnico. Y entonces le contó que ese es un término que aparece mucho en la Biblia y también en el Corán y que hace referencia al amor visceral. Es, le dijo, el amor de una madre por sus hijos, que retuerce las vísceras. Es la compasión de Jesús por los huérfanos, los enfermos, lo que le mueve a hacer milagros. Luca está convencido de que nunca podremos ganar esta batalla por la vida si no la afrontamos poniendo en valor ese punto de vista interior espiritual. Dice, la razón y el derecho se quedan cortos, necesarios, sí, pero insuficientes. La razón y el derecho se quedan cortos. Esa lucha necesita de aquello que llevamos dentro, eso que nos recorre y nos impulsa. Es algo que debemos dejar que nos invada, que nos transforme. Debemos saber que el desierto hay que atravesarlo, que el infierno hay que atravesarlo, pero que también debemos encontrar eso que ni es infierno ni es desierto, porque existe. Y concluye, es un kairos entre la vida y la muerte que nos cambia a nosotros. Por eso decimos que somos nosotros los que somos salvados, no ellos. Nosotros les socorremos, sí, pero ellos nos salvan, porque esto nos ha cambiado la vida a todos, cristianos, ateos, budistas, musulmanes. Hace 2 meses, el 8 de enero, el Papa Francisco decía a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede que, son las palabras del Papa Francisco, las guerras, la pobreza, el abuso de nuestra casa común y la continua explotación de sus recursos son también causas que empujan a miles de personas a abandonar su patria en busca de un futuro de paz. El cuarto rasgo con el que el Papa definía a Thomas Merton fue como hombre de diálogo. Una década después de la primera edición de su autobiografía en lengua inglesa, en el año 1958, Thomas Merton había publicado más de 30 libros y docenas de artículos. Ese año, la editorial sudamericana le propuso realizar una serie completa, aunque abierta a futuras publicaciones. Entonces ya se habían traducido al español 15 de las principales obras de Merton, y la editorial quiso recoger en un único volumen los siguientes títulos que había publicado Merton: La montaña de los 7 círculos, Semillas de contemplación, Las aguas de Siloé, El exilio y la gloria, Aquellas gasonesas
y pan en el desierto. Merton escribió un prefacio dirigido expresamente a los lectores latinoamericanos, los de habla hispana, el único para una edición en lengua española que vio la luz en 1980. Aunque esa serie no tuvo continuidad, para entonces ya se habían traducido otras 19 obras de Merton al español. No se conserva el borrador de ese prefacio en lengua inglesa y el doctor Dagui, responsable entonces del archivo documental en torno a Thomas Merton, me proporcionó amablemente el original en lengua española de la edición argentina que contiene este fragmento. La contemplación sola, escribía Merton allí, no construye un nuevo mundo. La contemplación sola no da de comer al hambriento, no viste al desnudo, no educa al ignorante, ni devuelve al desdichado pecador a la paz, la verdad y la unión con su Dios. Pero sin contemplación no podemos comprender el íntimo significado del mundo en el cual tenemos que actuar. Permanecemos pequeños, limitados, divididos, parciales. Nos aferramos a lo insuficiente, permanecemos unidos a nuestro limitado grupo y a sus intereses. Perdemos de vista la justicia y la caridad universales. Es quizá en agosto de 1963, en el prefacio a la edición japonesa de su autobiografía, donde la contundencia de Merton resulta inequívoca. Ante sus lectores en el otro extremo del mundo, extraños en lengua, pero unidos en la misma entraña de misericordia, se compromete por escrito a lo siguiente: hacer de mi vida entera un rechazo de y una protesta contra los crímenes y las injusticias de la guerra y de la tiranía política que amenazan con destruir a toda la raza humana y al mundo entero. A través de mi vida monástica y de mis votos digo no a todos los campos de concentración, a los bombardeos aéreos, a los juicios políticos injustos que son una pantomima, a los asesinatos judiciales, a las injusticias raciales, a las tiranías económicas y a todo el aparato socioeconómico que no parece encaminarse sino a la destrucción global a pesar de su hermosa palabrería en favor de la paz. Hago de mi silencio monástico una protesta contra las mentiras de algunos políticos, de los propagandistas, de los agitadores, y cuando hablo es para negar que mi fe y mi iglesia puedan estar jamás seriamente alineadas junto a esas fuerzas de injusticia y destrucción. Pero es cierto, a pesar de ello, que la fe en la que creo también la invocan muchas personas que creen en la guerra, que creen en la injusticia racial, que justifican como legítimas muchas formas de tiranía. Mi vida debe, pues, ser una protesta ante todo contra ellas. 60 años más tarde podemos decir que fue consecuente con su compromiso. Con todo, no podríamos entenderlo con ecuanimidad sin el contrapunto de estas otras palabras que añadió a continuación de las anteriores. Merton decía: si digo no a todas esas fuerzas seculares, también digo sí, con mayúsculas, a todo lo que es bueno en el mundo y en el ser humano. Digo sí a todo lo que es hermoso en la naturaleza, y para que este sea el sí de una libertad y no de sometimiento, debo negarme a poseer cosa alguna en el mundo puramente como mía propia. Digo sí a todos los hombres y mujeres que son mis hermanos y hermanas en el mundo. Ese sí mayúsculo, decidido, no fue sino una expresión de su vocación monástica y la conversión modum que ésta entrañaba. Un voto de conversión que podía entenderse también como un voto de conversación, un lugar de encuentro entre el silencio elocuente desplegado y la palabra silente replegada. Merton estableció una rica interlocución a través de más de 10.000 cartas con más de 1.200 corresponsales, representantes de las grandes religiones y sistemas de pensamiento humanista. Como escribió a Juan XXIII el 10 de noviembre de 1958, se trataba de una suerte de apostolado de la amistad. A ese respecto, la hermana Marilyn King escribía: la comunicación que fluye a partir de la comunión con Dios y que forma la verdadera comunidad no es un monólogo, sino un diálogo, porque el amor, que es el mensaje fundamental, tiene que ser compartido. Merton a menudo se refirió, escribe la hermana Marilyn King, a la necesidad de un intercambio mutuo de ideas, así como de ser más profundo con el prójimo. Aprendemos los unos de los otros cuando compartimos intuiciones,
clarificamos ideas y juntos articulamos la verdad. El diálogo, por un lado, presupone y por el otro confirma que lo que une es más significativo y, en última instancia, más fuerte que lo que separa. Reconocer las afinidades con otras tradiciones permite ahondar en la percepción espiritual de la propia. Merton escribía: si me afirmo como católico meramente negando todo cuanto sea musulmán, judío, protestante, hindú, budista, etc., al final resultará que no me quedará mucho con lo que afirmarme como católico, ni, desde luego, aliento alguno del espíritu con que afirmarlo. Ese diálogo que Merton desarrolló de manera destacada en el ámbito interreligioso no solo crea nuevas percepciones, sino que crea, sobre todo, relaciones. Y eso es fundamental en una cosmovisión que experimenta el universo como una comunión de sujetos antes que una mera colección de objetos. Y por último, el Papa Francisco habló de Thomas Merton como promotor de la paz entre pueblos y religiones. Merton había acudido de manera profusa, aunque no exclusiva, a Santo Tomás de Aquino para hablar a sus novicios acerca de la vida de los votos monásticos en una serie de conferencias que fueron grabadas en el periodo comprendido entre los meses de abril del 62 y agosto de 1965. A modo de introducción, Merton le resumió los principios sobre los que Santo Tomás había edificado su teología moral, entre los cuales dos de ellos venían a decir de manera muy sencilla que el fin último del ser humano es la beatitud o bienaventuranza y que Dios mismo es nuestra beatitud. Las bienaventuranzas así pueden concebirse como rayos de amor y luz que se proyectan de forma muy diversa desde el continuo vaciamiento y donación que Dios hace de sí. El estudioso de Merton, Patrick O'Connell, observa que en el curso de sus conferencias Merton intercalaba comentarios sobre temas como la crisis de los misiles en Cuba, la matanza de los trabajadores a favor de los derechos humanos en Mississippi o la guerra de Vietnam, porque, les decía, el fin de la bienaventuranza, que es la gloria de Dios, no puede ni debe buscarse individualmente, sino en todos como miembros de Cristo. La caridad, añadía, que no descansa en una base firme de justicia, no es verdadera caridad. Y una comprensión sacramental de la realidad implica no solo abrazar una teología elaborada, sino una forma de vida, esto es, una ortodoxia y una ortopraxis. En una carta del 25 de junio de 1963 al jesuita Daniel Berrigan, Merton le confió que su vida habría de consistir en algo más que la mera, le decía, pacífica y piadosa meditación sobre las Escrituras y un tranquilo apartamiento del mundo. Al considerar sus votos a la luz del Sermón de la Montaña, Merton llegó a la conclusión de que, en sus palabras, el voto de pobreza me parece ilusorio si no me identifico de algún modo con la causa de la gente a quien se le niega sus derechos y se le obliga, en su mayor parte, a vivir en abyecta miseria. El padre William Shannon expresó su convicción de que la violencia solo puede ser confrontada descubriendo o recuperando una clase de atención contemplativa, son las palabras del padre Shannon, que nos permite, como le permitió a Merton, ver la unidad que compartimos con todo el pueblo de Dios y en realidad con toda su creación. Y para la profesora y biblista Bonnie Thurston, la bienaventuranza de Mateo, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, parece sugerir que lo único que nos impide ver, entre comillas, a Dios, procede de nuestro interior, porque la frase ver a Dios en esta bienaventuranza implica un acceso a la vida interior de Dios, que es amor indiviso. Cuanto más se acercaba al final de su viaje monástico sobre la tierra, más cerca parecía para Merton el cumplimiento de la promesa de Dios, que se lee en el epílogo en páginas impresionantes de su autobiografía, La montaña de los 7 círculos, que seas el hermano de Dios y aprendas a conocer al Cristo de los hombres abrasados. Merton no podía evitar ver el cuerpo de huesos rotos de Cristo en sus miembros. A Dios se le asesina en los hombres, escribe, y sentirse conmovido por esta visión de Cristo en la cruz encarnado, en su prójimo humillado, en seres humanos transformados cruelmente en iconos
inflamados por la bomba atómica, diezmados por masacres genocidas o presas del racismo más rampante. Aun cuando los escritos de Merton reflejan su esperanza cristiana, una esperanza contra toda desesperación que brota de la presencia viva de Cristo resucitado en medio de nuestro mundo en ruinas, su único ensayo explícito sobre las bienaventuranzas, que se tituló Bienaventurados los mansos, puede leerse como un resumen del conjunto entero de su producción escrita. Es un ensayo breve, sucinto, pero nuclear. En su estudio sobre esas páginas, el jesuita John Deere escribió: como el propio Dr. King, el arzobispo Romero y mi hermano jesuita Ignacio Ellacuría, martirizados en El Salvador en 1969, la no violencia de Merton se centraba en una proclamación incesante llena del amor de la verdad. Su vida sencilla no fue sino una protesta radical contra la adicción a la violencia y la guerra. Merton insiste, son las palabras del propio Merton, en la adecuada comprensión de la mansedumbre que acepta carecer de fuerza, no por masoquismo, quietismo, derrotismo o falsa pasividad, sino como una forma de confianza en la fuerza del Señor de la verdad, que de hecho, resaltaba, ha resucitado y reina sobre su reino. Merton nos previene contra el riesgo de exhibir un celo aparentemente santo pero irreal en nombre de, en sus palabras, la causa de la humanidad en abstracto. Él aborrecía las abstracciones, lo que en nombre de abstracciones que podían ser sublimes y excelsas, ocultaba el rostro concreto del semejante de la persona que tenía ante sí, la realidad concreta que confrontaba. Plenamente consciente de la sólida base religiosa que Gandhi consideraba necesaria para una práctica plenamente consistente de la no violencia, para Merton el Sermón de la Montaña ofrece una ventana al horizonte interior del reino y permite pasar paisajes abiertos a la presencia de Dios en el mundo y por tanto a la presencia de nuestro hermano, tal y como éste es mirado y amado por Cristo. Las bienaventuranzas son aspectos del amor, afirma de forma rotunda, y llevan a un modo de pensar que está, de nuevo sus palabras, orientado a la persona por cuanto no busca tanto controlar como responder y provocar una respuesta que reconozca la dignidad de la persona humana y la libertad de la conciencia individual. Si las bienaventuranzas son aspectos del amor, temas susceptibles de ser explorados en cualquier momento en los escritos de Merton, tales como la acogida a los extraños, el armamento nuclear, cuestiones ecológicas, la globalización, el impacto de la tecnología sobre la civilización humana, las dimensiones escatológicas de la creatividad cristiana y, en suma, la paz, en lo que él decía, una era poscristiana, no son sino expresiones de su forma de mirar al mundo con el ojo del corazón y redimido por Cristo. En su amor materno, para usar la forma que Juliana de Norwich tenía de dirigirse a Jesús, nuestra vida es eterna y el amor es el significado de nuestro Señor. No en vano, en una carta dirigida a la hermana Madleva en marzo de 1962, Merton calificaba a Juliana de Norwich junto al cardenal John Henry Newman como la más grande teóloga inglesa, porque, decía, ella razona desde su experiencia del centro sustancial del gran misterio cristiano de la redención. Merton tenía, además de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, efectivamente a Juliana de Norwich y a John Henry Newman como referentes a lo largo de toda su trayectoria, referentes imprescindibles. Parece oportuno ahora aventurar que con la mirada sobre el mundo sabia y misericordiosa, esta vez de Newman, santo y universitario, que por cierto poseía la colección de los 28 volúmenes de Santo Tomás de Aquino, subrayados por él de manera profusa, quizá se enriquezca nuestro aprecio de la vida entera y mensaje de Merton como resultado de su respuesta a la llamada de Jesús, el Señor de la Paz, en el Sermón de la Montaña. Newman predicaba en palabras que seguro que todos ustedes conocen.
Hay 10.000 formas de mirar este mundo, pero solo una es justa. El hombre de placer tiene su modo, y el hombre que busca ganancias, y el que cultiva el intelecto, pobres y ricos, gobernadores y gobernados. Hay 10.000 formas de mirar este mundo, pero solo una es justa. El hombre de placer tiene su modo, y el hombre que busca ganancias y el que cultiva el intelecto, pobres y ricos, gobernadores y gobernados, prósperos y descontentos, instruidos e iletrados, cada cual tiene su propia manera de contemplar las cosas que se le presentan. Solo hay un modo acertado, es el modo en que Dios mira al mundo. Míralo como Dios lo hace. Trata de formar tu juicio sobre las personas, acontecimientos, rangos, fortunas, cambios, objetos, como Dios lo forma. Intenta contemplar esta vida como Dios lo hace. Persigue mirar la vida por venir y el mundo invisible como Dios los mira. Trata de mirarlo a Él en su belleza. Las cosas, sin excepción, no son sino sombras y engaños a menos que penetremos en su significado verdadero. No es cosa fácil aprender el nuevo lenguaje que Cristo nos trajo. Él ha interpretado todas las cosas para nosotros de un modo nuevo. Permítanme un inciso. Antes, don Francisco ha dicho que he sido profesor de inglés durante mucho tiempo. Quienes hemos aprendido idiomas y los hemos tratado de enseñar sabemos lo que eso significa, lo que cuesta. Newman sigue animándonos a intentar aprender ese idioma. Como él, también Merton parece sugerir que está en nuestras manos nombrar, mirar, imaginar el mundo de nuevo, hacer justicia a nuestro verdadero ser, a nuestra pertenencia a un mundo de unidad, a un solo cuerpo glorioso. Ese cuerpo de luz nació un día entre los sin nombre, los más pequeños, los desheredados. Ellos, con voz queda y secreta, proclaman la verdadera buena noticia. Las viejas respuestas no bastan. Por eso quizás la antigua, pero siempre nueva, ciencia laboratoria consista en dar testimonio, con inocencia y humildad, como él lo hizo, de que en el fragor de las guerras y en el silencio de la noche, hoy, como cada día, el Verbo sigue encarnándose y habita entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Tendríamos ahora unos pocos minutos si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta. Pues... Sí, don Alain. Bueno, pido la palabra exclusivamente para agradecer a Fernando que nos haya dado el momento. En este aula que no sé si alguna vez llegó a oír el nombre de Merton y sus tareas. Entre las obras, la lista de obras que has enumerado al final, la última es Las aguas de Siloé. Me gustaría saber qué pendiente merece esa obra y si se la darías a alguien que quiere ser cisterciense, dado que es una historia de San Bernardo, es de las obras fundamentales, de las obras significantes. Las aguas de Siloé es una obra. Luego me gustaría saber en qué momento, por qué grupos o personas entra la obra de Merton en la cultura española. En la cultura española de los seglares, más que de los clérigos y de los órdenes. En el 57-58, la revista Alcalá de la Universidad de Madrid, siendo doctor Laín Entrado, publica extractos de la montaña de los Siete. Es el primer lugar donde he visto la aparición explícita. Y luego la pregunta, la afirmación que había que se hace, si es que Merton ni vino a España, ni permaneció en España, fue traducido por las editoriales americanas de Buenos Aires y España, en una fase primera estaba al lado de la escolástica y en la fase segunda al lado del Vaticano II.
sentimiento parecía que estaba fuera de sitio. ¿A quién recomendaría Las aguas de Siloé si es que se puede leer hoy toda? Sí. Las aguas de Siloé es una obra que recomendaría a quien quiera interesarse se interese por la espiritualidad cisterciense, la espiritualidad monacal, que se interese por la historia del cristianismo, a personas de todo tipo, como toda la obra de Merton es plural. Es verdad que no todas las obras tienen el mismo, digamos, espectro de lo que en inglés diríamos de readers, de lectores potenciales. Pero Las aguas de Siloé es una obra que Merton hizo como al final de su vida una especie de gráfico en la que calificaba, ponía como una calificación personal las obras que había escrito. Estas no estarían entre las más destacadas, fue una obra, si podemos decir así, de transición, pero muy importante porque sitúa, es decir, traza una historia de la Orden del Císter. Y además es una manera de reconocer su filiación con esa orden, pero a la vez de hacer al público extramuros, por así decir, conocer mejor la trayectoria de la orden cisterciense. Hay que verlo en el contexto, pero es una obra no menor, importante, menor para la consideración de Merton, pero no menor para quienes lo leemos de fuera. No sería la primera obra que yo recomendaría para quien se acerque por primera vez a Merton, pero no es una obra menor. Y Merton llegó a España, sí que se conoció mucho en los años 60. Es verdad que el primer impacto vino por vía de Latinoamérica, porque Merton, estando en Norteamérica, estaba muy en contacto con escritores latinoamericanos. Entonces, algunos, entre ellos su propio novicio, Ernesto Cardenal, fue novicio suyo, tradujeron algunos poemas, ensayos de Merton, después otro muy conocido, ya es muy mayor, pero Miguel Grimberg, entre otros, pero él se carteó con Victoria Ocampo, conocía, Merton leía en español, Merton tradujo obras de poetas latinoamericanos y españoles, entre ellos alguna cosa de Alberti al español. Es decir, Merton estaba familiarizado tenía como un diálogo, una conversación con intelectuales y escritores latinoamericanos, y a partir de ahí, efectivamente, la editorial sudamericana hizo una muy buena tarea, pero claro, en el ámbito de habla hispana se cruzaron, es decir, cruzar el Atlántico no era difícil. Llegó a España y sí que tuvo una incidencia mayor, yo recuerdo en mi propia casa, en la de tantas personas de clase media y trabajadora. Los libros de Merton estaban en los anaqueles de las bibliotecas domésticas, se leía mucho, tuvo un impacto grande, yo creo que tuvo mucho impacto, tuvo un momento de florecimiento en los años 60, después hubo un paréntesis largo hasta ahora y ahora se lee de otra manera Merton. Merton tuvo impacto porque la obra de su autobiografía se vendió muchísimo en los Estados Unidos y se tradujo muy pronto a muchos idiomas. Solamente 2 años más tarde de haberse publicado en inglés, se publicó en español y en España, en distintas editoriales. Y distintas editoriales publicaron a Merton en España en los años 60. Hay bastantes de ellas. Sí. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Y gracias por la presencia, don Olegario, que para mí este es otro regalo y otra bendición. Contar con su presencia hoy aquí, tenerlo. Yo debería estar allí, usted debería estar aquí. Le he escuchado en otras muchas ocasiones desde allí, pero ahora me resulta muy grato poder contar con su presencia. Muchas gracias. Una pregunta más. Muy bien. Hay una imagen, un grupo de imágenes que una vez encontré y me llamaron mucho la atención, y es en el desierto, un poblado que está invadido por la arena, ya no vive nadie. Entonces hay fotos desde el interior de las casas, con montes de arena fina. Y siempre me ha hecho pensar que nuestra cultura, nuestra sociedad, tal como lo vivimos,
este proceso de violencia que ha empañado el siglo XX y secularización, parece que nos debería ir a buscar otro sitio para vivir. Y sin embargo, en todo ese proceso encontramos personas como Merton, o como Madeleine Delbrel, o como Edith Stein, o como otros muchos, que justamente en medio de ese desierto han hecho como una especie de definitorio, ¿no? Y que han hecho que donde parecía que no podía haber fecundidad, como decía don Fernando, donde había tinieblas, brotara una especie de oasis donde muchos pueden beber. Sin embargo, muchos de estos autores han pasado por una especie por otras preocupaciones en las que se ha dejado un poco al lado la profundización y la vida interior, han quedado un poco al margen. Y ahora se están editando muchas cosas. Y muchos de los nuevos estudiantes, incluso ya algunos de estos nombres no les suenan mucho. Por eso hemos querido traer a Thomas Merton como uno de los representantes de estas personas que son capaces de estar en el desierto y dejar que Dios haga de ellos un pequeño oasis, invitando a pensar también desde ellos y a evitar este momento de nuestra sociedad especialmente difíciles, un poco desangelado y desestructurante, que sentimos así, casi aniquilador de lo cristiano, como aliento para que nosotros entremos en este cambio. Muchísimas gracias, don Fernando, por su profunda, bonita también conferencia. Y bueno, con esto tenemos una primera parte de nuestra fiesta. Los profesores seguimos ahora, por la tarde con los alumnos seguiremos en un encuentro y mañana con la excursión. Este acto se levanta la sesión. Muchas